Aquí también, bueno, esto ya es lo mismo que les decía antes. Capacidad pulmonar total, volumen residual, capacidad vital, FED1, TIFENO, que les dije la relación. Y eso de aquí son presiones, ¿no? Presión expiratoria máxima, pero bueno. Lo mismo, obstrucción, les decía, la relación menor de 70. Restricción, capacidad vital baja. Como vemos, ¿no? Aquí flechas para abajo, restricción. Tifenó para abajo, obstrucción. Cuando vemos ambos bajos, estamos hablando de un patrón mixto. O sea, si yo tengo el tifenó bajo y la capacidad vital baja, estamos hablando de un patrón espirométrico mixto. ¿Qué quiere decir? Que tiene también obstrucción y restricción a la vez, el paciente, digamos. Pero si solo hablamos de obstrucción pura, la relación tifenó es la única que está baja. Si solo hablamos de restricción pura, la capacidad vital es la única que está baja. Si hacemos pletismografía, que es lo que mide esto de aquí, que es el volumen residual y capacidad pulmonar total, también podemos ver eso, ¿no? En pletismografía, que mide volúmenes y capacidades, que no mide espirometría, también en el caso de restricción todos los volúmenes están bajos y el volumen residual y la capacidad pulmonar total están bajas. Bueno, este cuadrito es para que lo tengan ahí y luego lo repasen. Es como un resumen de todo lo que les dije. Ahora hay que aplicarlo a las enfermedades. Ustedes saben que existen enfermedades obstructivas, que existen enfermedades restrictivas en el pulmón. Las clásicas obstructivas, el asma, el EPOC, las clásicas. Pero también hay otras. Aquí vemos bronquiolitis, bronquiectasias, linfangioliomatosis, que se ven embarazadas, por ejemplo, histiocytosis X, que se ven en pacientes jóvenes fumadores. Estas dos últimas no son muy conocidas, son de poca prevalencia, pero son enfermedades neumológicas que nosotros los neumólogos a veces vemos. Las más comunes, obviamente, el asma, el EPOC, las bronquiolitis y las bronquiectasias. Las bronquiectasias, ustedes conocen, en el Perú son generalmente consecuencia de la tuberculosis, ¿no? Consecuencia de las secuelas de la tuberculosis. Pero también es obstructivo. Y restrictivos, bueno, la fibrosis pulmonar, ustedes conocen la fibrosis pulmonar, han escuchado mencionar la fibrosis pulmonar, hay varios tipos de fibrosis pulmonar. Otras enfermedades restrictivas son la sarcoidosis, la neumoconiosis, la de los mineros, también las conocen, creo. Y bueno, esas son las clásicas restrictivas, ¿no? Parenquimatosas, esta parenquimatosa. Esto es importante saber, ¿por qué? Porque parenquimatosas, cuando hablamos de parenquimatosas estamos hablando de pulmón. Y cuando hablamos de extraparenquimatosa, estamos hablando de algo fuera del pulmón. ¿Qué cosa puede restringir el pulmón hacia afuera y que no sea pulmón? Los músculos, los músculos y la caja torácica. Las enfermedades musculares o neuromusculares y las alteraciones de la caja torácica son las enfermedades extraparenquimatosas restrictivas clásicas, digamos, ¿no? Y ahí tenemos muchas, pues las enfermedades neuromusculares tenemos el Guillain-Barré, las distrofas musculares, la miastenia gravis, la parálisis diafragmática, etcétera. Son enfermedades neuromusculares restrictivas. Y las alteraciones de la caja, obviamente las escoliosis, las hiposcoliosis, ¿no? La obesidad mórbida, las espondilitis anquilosantes, etcétera. Todas las enfermedades de la caja torácica y de la columna en algún momento pueden restringir el pulmón o dar un patrón restrictivo en la espirometría. Y todas las enfermedades neuromusculares también. Entonces, estas son las restrictivas extraparenquimatosas. Otra vez el resumen, patrones obstructivo, restrictivo y mixto. Para enseñarles el mixto. El mixto tiene ambos, obstrucción, o sea, el tifenó bajo, y capacidad vital forzada, también baja. Y obviamente que el FED1, yo les decía, el FED1 da gravedad de todos estos patrones, de los tres patrones. El FED1 no da diagnóstico de nada. Muchos médicos se confunden con el FED1, piensan que el FED1 es diagnóstico, y eso también les van a preguntar. El FED1 no es diagnóstico de nada. El FED1 solo da gravedad del patrón encontrado en la espirometría, ya sea obstrucción, restricción o mixto. O sea, el FED1 no da diagnóstico de ningún patrón, solo da gravedad de dichos patrones. Entonces vemos aquí, de nuevo, obstructivo, relación baja, FBC normal, y FED1, dependiendo de la gravedad, puede estar bajo. Entonces define el patrón obstructivo, la relación baja.
menos de 70, ya les había dicho. Define el patrón restrictivo, el FBC bajo. El FED1, la relación puede estar normal y el FED1, dependiendo de la gravedad, puede estar bajo o normal también, ¿no? Y el mixto es lo que tiene los tres bajos. La relación que define obstrucción, el FBC que define restricción, pero también lo tiene bajo, y la gravedad que va a depender del FED1, ¿no? Entonces el mixto es cuando tiene todo alterado, digamos, ¿no? Otro concepto importante de espirometría es la reversibilidad o la buena respuesta al broncodilatador, que eso lo vemos cuando hacemos la maniobra espirométrica. Nosotros lo que hacemos es hacer primero una espirometría basal, que es lo que yo les decía, que el paciente tome aire y luego lo bote con toda la fuerza posible, y le hacemos hasta 3 pruebas, hasta 8 incluso, para tener ese patrón espirométrico pre-broncodilatador, se llama, o patrón basal, digamos, ¿no? Y luego, después de haberle hecho esas pruebas, le damos inhalador salbutamol, 4 disparos, 400 microgramos, y esperamos unos 15 minutos y le volvemos a repetir la prueba. Si luego de haberle repetido la prueba con el inhalador salbutamol, que le damos 4 disparos, el paciente mejora en el FED1 o en el FBC más de 12% sobre el valor teórico de él o sobre el valor que hizo antes, y también mejora en términos absolutos mayor de 200 mililitros en estos valores, esto quiere decir que la prueba de broncodilatación es positiva o que existe reversibilidad. Ahora, acá les he puesto las dos definiciones de las dos grandes sociedades neumológicas, la ATS, que es la Sociedad Americana de Neumología, y la ERS, que es la Sociedad Europea de Neumología o Respiratoria, ¿no? En ambos es casi lo mismo, siempre hay un cambio en 12% en los valores del FED1 y un cambio absoluto de 200 mililitros. Sino que aquí la diferencia es que la ARS incluye el FBC. El FBC que no incluye la ATS, ¿no? Esa es la única diferencia, pero en realidad cuando hay un cambio en 12% en el FED1 y mayor de 200 mililitros en ese FED1, luego de haberle dado el broncodilatador, a eso se llama respuesta broncodilatadora positiva o reversibilidad, ¿no? Acá de nuevo lo mismo, la relación, ya les decía, otifenó, cuando está baja nos da un patrón obstructivo, cuando está normal hay que ver el FBC, cuando está baja la relación también tenemos que ver el FBC porque podría ser que sea un patrón mixto. Si el FBC está bajo, obviamente que es un patrón mixto, pero en este caso, ya les decía, la espirometría no diagnostica restricción, entonces tenemos que hacer una pletismografía. Si el FBC está normal, nos quedamos con una obstrucción pura. Y aquí le hacemos lo que les comentaba antes, el test de broncodilatación. Para ver qué, esto es importante, esto del test de broncodilatación, para ver qué, asma o EPOC. Aquí es la diferencia entre ambos en la espirometría. En el asma hay buena respuesta broncodilatadora y reversibilidad, y en el EPOC hay poca respuesta broncodilatadora y poca reversibilidad, o ninguna reversibilidad. O sea, no cambia el 12%. Ambos son obstruidos, ambos están obstruidos, ambos tienen la relación tifenómeno de 70 después de haberle dado el inhalador, pero uno de ellos cambia. En el asma, ese menos de 70 cambia a más 2, o sea, aumenta en un 12% a más de 12%, y en el EPOC no ocurre eso. Entonces, esa es la diferencia espirométrica del asma y el EPOC. En el caso de la restricción, bueno, si la relación está normal, tenemos que ver el FBC para ver si hay restricción. Si está bajo, obviamente hay restricción, pero ya les decía, la espirometría no define eso, tenemos que hacer pletismografía e incluso otro tipo de exámenes como es el test de difusión de monóxido de carbono y en algunos casos medir presiones también. Si es normal el FBC, obviamente que la función ventilatoria está normal. Relación normal, FBC normal, paciente normal también, pues, ¿no? Este cuadrito es interesante porque es un resumen ya tanto de la patología y de la espirometría también, ¿no? Bueno, ya les decía, hay otras pruebas, el test de difusión de monóxido de carbono, que es lo que mide, que es el intercambio gaseoso, o lo que mide es la difusión de gases a nivel de la membrana alveolo capilar, que es la zona donde se produce el intercambio gaseoso entre el alveolo y el capilar.
Entonces, este test de difusión mide eso, ese intercambio gaseoso que hay en esa zona alveolo capilar. Si está aumentada, ese test de difusión probablemente sea por policitemia, sea por insuficiencia cardíaca congestiva, sea por hemorragia alveolar o por asma en sus fases iniciales. Si está disminuida, generalmente es un problema restrictivo, una enfermedad pulmonar intersticial, un enfisema pulmonar o una anemia. Mira, esto se los voy a hacer entender más fácil explicándole los patrones clásicos aquí. Por ejemplo, ¿qué creen que ocurriría en esa membrana alveolo capilar si hay una fibrosis pulmonar? ¿Estaría grueso esa membrana o estaría normal? Estaría gruesa, pues, ¿no? Porque hay tejido colágeno, hay tejido fibrótico. Entonces, habría entre el alveolo y el capilar una separación importante por el tejido conectivo fibrosado que hay. ¿Cómo creen que estaría la difusión? Disminuida, ¿no? Entonces ya entienden el por qué el test de difusión en una enfermedad intersticial está disminuido. ¿Qué pasa en el enfisema? En el enfisema pulmonar, si es que no lo conocen, es un tipo de EPOC. El EPOC se compone de dos, bronquitis crónica y enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar indica que hay destrucción de las paredes alveolares y también de capilares. Entonces, si tenemos destrucción de paredes alveolares y capilares, obviamente que también el intercambio va a estar alterado. Por eso que también está disminuido. Y en la anemia, ¿por qué creen que estaría disminuida? Porque hay pocos eritrocitos que reciban ese monóxido de carbono. A diferencia de la policitemia, donde hay gran cantidad de eritrocitos que rápidamente difunde ese monóxido de carbono y rápidamente la difusión aumenta. Entonces, entendiéndolo así, yo creo que es más fácil, ¿no? La hemorragia alveolar, hay mayor cantidad de sangre, por lo tanto también la difusión puede aumentar. Y la insuficiencia cardíaca congestiva, en realidad, no se sabe la causa por qué la difusión aumenta, pero probablemente sea también por un problema de aumento de la perfusión a nivel de la insuficiencia cardíaca congestiva, a nivel pulmonar, digo, ¿no? Igual ocurre en el asma en las fases iniciales. Este cuadrito, acuérdense, porque también preguntan. La pletismografía, les decía, mide los volúmenes y las capacidades que la espirometría no mide. ¿Cuáles eran? El volumen residual, la capacidad pulmonar total. Y también les decía, estos son los volúmenes estáticos, el volumen residual y el volumen torácico o volumen pulmonar total, ¿no? Son los volúmenes pulmonares estáticos. Lo anterior que vimos, el BEF1, el FBC, la relación y el FED 25-75 son volúmenes dinámicos, porque la espirometría es una prueba dinámica. El test de difusión también se conoce como DLCO, y este RAC es lo que conocemos como resistencia de vías aéreas. También hay una prueba que existe para medir la resistencia de las vías aéreas. Entonces la pletismografía puede medir todo esto. Incluido tiene un test de DLCO, incluido tiene también una forma de medir la resistencia de las vías aéreas, y obviamente mide los volúmenes pulmonares estáticos que no mide la espirometría. Esto casi es lo mismo. Acá ya les decía, la pletismografía mide la capacidad pulmonar total y el volumen residual. Otra cosa que deben saber también en fisiología, luego vamos a ir a las preguntas y ahí lo vamos a hacer mucho más ameno y didáctico, pero esto es la teoría y hay que saberla, obviamente. La distensibilidad. La distensibilidad, ya les decía al inicio, es la capacidad del pulmón de distenderse, de ampliar su volumen, digamos, ¿no? También por eso le llaman compliance o complianza o distensibilidad en el inglés, ¿no? Y es el inverso de la elasticidad. O sea, distensibilidad es aumentar volumen y elasticidad es al revés, regresar a su volumen normal. Nosotros lo conocíamos al revés, ¿no? En la parte humana, en la parte de convivencia normal, nosotros decimos que algo es elástico cuando lo estiramos, ¿no? Pero acá es al revés, el pulmón es elástico cuando más bien vuelve a su estado normal. Y el término de elasticidad en realidad, para hablar en el pulmón, se llama distensibilidad. Entonces cuando el pulmón se estira, se distiende, eso se llama distensibilidad o compliance, y cuando el pulmón vuelve a su estado normal, eso se llama elasticidad o retroceso elástico. Entonces distensibilidad está definida por una variación de volumen sobre la variación de la presión.
¿Esto qué quiere decir? Que el pulmón con una determinada presión va a aumentar su volumen. Y por ejemplo, la distensibilidad normal es así: 1 centímetro de agua de presión distiende 200 a 240 mililitros el pulmón. O sea, cuando yo le pongo 1 centímetro de agua de presión a un pulmón, este pulmón va a distenderse 200 a 240 mililitros. A eso se llama distensibilidad normal. Entonces, es la variación de volumen sobre la variación de presión. Y acá viene lo otro, el retroceso elástico. Ya les decía, el retroceso elástico depende del tejido elástico del pulmón para que vuelva a su estado normal. Y también del colágeno, obviamente. Entonces, hay dos tipos de retroceso elástico. Uno alveolar, o sea, del pulmón propiamente, y hay otro que es el de la caja torácica, que es el que rodea el pulmón, que también tiene un retroceso elástico cuando estamos en los movimientos respiratorios. El retroceso elástico alveolar tiende a colapsar los alvéolos, y ese es el problema. Cuando uno tiene mucho retroceso elástico, el alvéolo se puede colapsar, se cierra, digamos, ¿no? ¿Y cómo se evita eso? Con el surfactante. El surfactante hace que el pulmón o el alvéolo no se colapse. Y el retroceso elástico de la caja torácica, en cambio, lo que tiende a hacer es expandir más bien sus diámetros y aumenta volúmenes pulmonares bajos, ¿no? Es, digamos, lo contrario del retroceso elástico alveolar. ¿Por qué? Porque siempre existen este juego de presiones para que el pulmón no se distienda tanto ni tampoco se contraiga tanto, ¿no? ¿Por qué es importante saber la distensibilidad? Por esto, porque aumenta en el enfisema. En todo proceso obstructivo, la distensibilidad generalmente aumenta porque se distiende más el pulmón. Un enfisema es un pulmón con atrapamiento de aire, con rotura de tabiques, entonces empiezan a atrapar aire el paciente, ¿no? Y por eso que tiene una distensibilidad grande. En cambio, los pacientes con fibrosis, obviamente están duros, tan rígidos la del tejido, no se distiende nada, ¿no? Es fácil de entender. El edema pulmonar lo mismo, las atelectasias lo mismo, el obeso obviamente también, y así. La deformidad de caja torácica también no distiende mucho. Acá lo mismo, para ver, esto es lo normal. En los fibróticos tienen una distensibilidad baja y los enfisematosos una distensibilidad alta, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la primera parte. Con eso vamos a poder responder estas primeras preguntas. A ver. La primera, a ver. Un paciente tiene un volumen expiratorio en el primer segundo, o FED1, que es lo mismo, menor de 60%. Mire cómo les ponen ese valor primero para marearlos de nuevo. Ya les decía, FED1 no da diagnóstico de nada, da gravedad. Pero acá lo ponen primero como para que ustedes digan, esto es una obstrucción. Y no es así. Un paciente tiene un volumen expirado en el primer segundo menor de 60% de lo previsto, después de los broncodilatadores, o sea, después de los 15 minutos de haber echado el salbutamol, como les había dicho, ¿no? Y la relación entre el FED1 y la capacidad vital inspiratoria, o sea, digamos el FED1 entre la capacidad vital, incluso le ponen inspiratoria para marearlos acá un poco también, pero este es el tifenol que yo les decía, es del 78%. Hasta ahí, ¿qué les parece esos dos valores? ¿Normales? ¿Alterados? La relación está normal. Ya les decía, digamos no está normal, pero no está obstruido. Obstruido es menos de 70, normal es 80. Digamos que está casi normal. El FED1 sí está bajo. Pero esta relación no te define nada. La relación solo define obstrucción cuando está menos de 70. Y aquí no está menos de 70. Entonces está normal. Y el FED1 sí está menos de 60. Pero bueno, si el patrón principal que nos dan, el dato principal está normal, el FED1 ya no me interesa, en realidad. Sino que acá esta pregunta se la ponen así para marearlos, en realidad para enredarlos. El patrón espirométrico corresponde ¿a qué? ¿A una obstrucción? ¿A una fibrosis? ¿A una restricción? No tiene nada que ver. Acá no hay capacidad vital forzada, ¿no? Que es la que sugería restricción. Entonces, es fácil, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? A ver. La D. ¿Será cierto? ¿Están de acuerdo todos? Sí, ¿no? Esa es la D, la respuesta, exacto.
Obviamente, pues no, acá la relación está normal, entonces no hay nada aquí, no hay obstrucción. Y acá no nos hablan nada del FBC como para decir que hay restricción. Entonces, al tener relación normal, ya no hay obstrucción, así de simple, ¿no? Ya no vemos el FED1. Y aquí estas tres primeras salen de arranque, ¿no? Esas no son, pues, ¿no? Es la D nada más. Ya ves cómo pueden responder ahora, mucho más fácil. A ver, ¿cuándo está indicada la medición de volúmenes pulmonares? Miren, capacidad pulmonar total y volumen residual. A ver, ¿cuándo está indicada? Sin mirar las respuestas, ya les dije antes. ¿Quién mide esto? La pletismografía, exacto. No mide la espirometría. Entonces veamos aquí en quiénes está indicado. Generalmente, sin mirar las respuestas, está indicado en los patrones espirométricos mixtos, donde tenemos dudas si hay restricción asociada a una obstrucción, o también cuando hay restricción en la espirometría y no estamos seguros, porque la espirometría no da patrón restrictivo, si realmente es una restricción. Entonces, con eso vamos a ver las respuestas. A ver. En todos los pacientes con obstrucción crónica al flujo aéreo, la primera vez que se les hace el estudio funcional. No, ¿qué es lo que se hace la primera vez que se hace un estudio funcional? Espirometría. Ahí nomás ya sale esa respuesta. En los pacientes en los que se sospecha restricción, puede ser, es cierto, vamos a ver, puede ser, pero hay que ver las demás. En pacientes con patología neuromuscular, la patología neuromuscular también da restricción, ¿no? Puede ser, entonces también vamos a dejarla ahí. Bueno, a ver, pero tiene que haber una que es mucho más, ¿no? A ver, la de en los sujetos fumadores para detectar alteraciones no observables en la espirometría convencional. ¿Qué les parece? En los sujetos fumadores para detectar alteraciones no observables en la espirometría convencional. ¿Mm? También podría ser. En el caso de los EPOC, por ejemplo, que atrapan aire en el que quiera medir volumen residual, podría ser. En los asmáticos en fase de inactivación clínica para diferenciarlos de los pacientes con bronquitis crónica o enfisema. ¿Qué les parece? En los asmáticos, en la fase de que están sanos, dice ahí, pues inactivación clínica, ¿no? Para diferenciarlos de los pacientes con bronquitis crónica o enfisema. Obviamente que no, ¿no? No, 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 eso no va. Entonces, ¿con cuál nos quedaríamos? A ver. ¿Mm? ¿Cuál? ¿D o B? ¿Quién nada más? A ver, pensémosla mejor. En los sujetos fumadores, para detectar alteraciones no observables en la espirometría convencional. Pero, bueno, no sé. ¿Qué les parece esa respuesta media? En los sujetos fumadores, pero que con síntomas. O, no sé, no me especifica mucho, ¿no? A menos que estemos pensando en un EPOC. Pero ya les decía, un EPOC tendría que ser un paciente que ya tiene síntomas. Acá simplemente nos dice sujetos fumadores, para detectar alteraciones no observables en la espirometría convencional. Pero en un sujeto fumador, acá no nos especifica si que está iniciando o si ya es un fumador pesado, eso no nos especifica. Entonces, como que un poquito se cae ahí esa respuesta, ¿no? Entonces, la más clara, la más precisa es la restricción, obviamente, ¿no? Porque ya les decía, la espirometría solo sugiere restricción. En cambio, la pletismografía sí define restricción. Y es la prueba gold estándar o la mejor para medir restricción. A ver, hombre de 54 años que acude a consulta por disnea de esfuerzo de 9 meses de evolución. A la exploración física muestra la presencia de estertores crepitantes en la auscultación, o sea que le cruje, digamos, en la parte baja del pulmón. Y la radiografía de tórax presenta un patrón reticular que afecta a las bases pulmonares, ¿no? Como que un aumento de la trama en la zona basal. ¿Qué dato esperaría encontrar en la exploración funcional respiratoria? ¿De quién me están hablando? De un paciente de edad, bueno, más o menos adulto mayor, que se agita un buen tiempo, casi 9 meses, y que yo lo examino y le escucho que le crujen las bases y en la placa veo unas lesiones en la base tipo reticular, dice, ¿no? ¿Qué les parece ese paciente? Un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial, claro.
casi este es un paciente con fibrosis, ¿no? Es como decir que qué animal es amarillo, tiene pico y tiene patas abiertas, ¿no? Y dice cocuá. Algo así es esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué esperaría yo encontrar en la función pulmonar? Restricción. Entonces, de todas esas posibles respuestas, ¿cuál sería? Prolongación del tiempo expiratorio no tiene nada que ver, porque eso tiene que ver con obstrucción. Normalidad de la medición de la capacidad de difusión, no, estaría más bien alterada. Los problemas restrictivos alteran la capacidad de difusión. Relación inferior a 60 al valor teórico, no, la relación define obstrucción, ya les decía, no restricción. Aumento de la capacidad residual funcional, ya les hablaba, capacidad residual funcional es volumen residual más capacidad de reserva expiratoria, tiene que ver con atrapamiento de aire. Problema obstructivo, tampoco. La de capacidad vital disminuida. Muy bien. ¿Ves cómo le sale fácil las respuestas? A ver. ¿Cuál de las siguientes alteraciones espirométricas no, así como el no a Susana, indica una patología bronquial obstructiva? O sea, me está queriendo decir que aquí hay una que no es obstructiva, ¿no? ¿Cuál de las siguientes no indica una patología bronquial obstructiva? O sea, me está diciendo que hay una restrictiva, ¿no? Todas las demás tienen que indican obstrucción. A ver. Esta es una pregunta un poco, ¿cómo le llaman ustedes? Capciosa. Eso, me olvidé, se me vino. Como para pensarlo un poco más. A ver, piénsenla. Ustedes ya saben, ¿no? Piénsenla mientras mojo la garganta. Aquí hay varios parámetros de obstrucción y algunos de restricción, ¿no? Por ejemplo, depresión del FED 2575 indicaba obstrucción de vía aérea menor. No tiene, es obstrucción. Aumento del volumen residual indicaba atrapamiento de aire, obstrucción. Disminución de la relación FED1-FBC, obstrucción. Disminución de la capacidad vital, sugiere restricción. Disminución de la capacidad pulmonar total, indica restricción. A ver, ahora sí respondo. Indica y sugiere. Acuérdense de eso, la espirometría sugiere restricción. La pletismografía, que mide capacidad pulmonar total, que es todo el volumen de aire que tenemos, si está bajo, obviamente está restrictivo ese pulmón. Indica restricción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la A? Pues, ¿no? Indica, por eso acá dice indica. O sea, indica quiere decir se define ya, pues, ¿no? Bueno. A ver. 5. La cantidad de aire que puede ser expelida o expectorada, debe decir, ¿no? Expirada de los pulmones en una inspiración máxima se conoce como... Mire cómo les preguntan, ¿ah? Yo ya les dije la curvita, todo. A ver, la cantidad de aire que puede ser expirada de los pulmones en una inspiración máxima, o sea, yo tomo aire, todo lo que se acuerdan en la curva, yo tomo aire hasta arriba, esa es mi inspiración máxima. Y todo el aire que yo puedo botar hasta que me llego hasta el volumen residual, ¿cómo se llamaba eso? Ah, se olvidaron. ¿Se acuerdan de la curva, no? Yo tomaba aire, le inspiraba lo máximo que podía, llegaba arriba. Y luego botaba todo lo que podía hasta que llegaba abajo. ¿Cómo se llama todo eso? Y que llegaba justo al volumen residual, porque ya no podía botar más aire. Que eso es lo que me da vida. ¿Ah? La capacidad vital. En el caso de la espirometría forzada, CBF, ¿por qué? Porque lo está haciendo forzadamente, porque también hay una capacidad vital lenta, pero yo no los quiero marear tanto, ¿no? Hay una capacidad vital lenta y una capacidad vital forzada. En este caso es la capacidad vital forzada, o en este caso capacidad vital nomás, pues, ¿no? Volumen tidal no es, porque el volumen tidal es el volumen corriente que están respirando ustedes ahorita. Eso no estoy diciendo una inspiración máxima. Acá me está hablando de una inspiración máxima, ¿no?
y luego botar el aire, ¿no? Luego repasan ese cuadrito, ¿no? Y se acuerdan más. Capacidad vital. A ver, en la enfermedad pulmonar obstructiva incipiente, incipiente quiere decir al inicio, ¿no? Originada en la pequeña vía aérea. Ya creo que les dije. La medida más sensible de las que recoge la espirometría es... ¿Ah? ¿Cuál? ¿La capacidad vital? La relación BEF1 capacidad vital. No, mira, acá dice la enfermedad obstructiva incipiente, en la vía aérea pequeña todavía se lo dice. Es el flujo expiratorio 25-75%, ¿no? De la capacidad vital. Ese es el que mide la vía aérea menor, se lo vuelvo a repetir. Y el que mide obstrucción en esa vía aérea, ¿no? La capacidad de reserva inspiratoria se compone de, acuérdense de ese gráfico, capacidad de reserva inspiratoria estábamos hablando en la curva de arriba, ¿no? ¿Se acuerdan? El paciente tomaba aire, botaba, tomaba aire, botaba. Si quieren regresamos, ya vamos a regresar un ratito. Eso debe quedarle grabado bien, porque preguntan mucho, miren, acá estamos, volumen tidal, ¿se acuerdan, no? Toma aire, inspira aire, digamos, y llega hasta acá. Esa es la inspiración máxima que decía la pregunta, ¿no? Y luego le dices al paciente, expira todo lo que puedes y bota todo lo que puede hasta que lleva su volumen residual, cuando ya no es lo que ustedes hacen, pues no, botar aire todo lo que pueden y ya se quedan sin más aire, pero les queda ese volumen residual. Entonces, toda esta capacidad vital, o todo este, perdón, volumen es la capacidad vital. Le llaman capacidad vital porque es lo que usan, por ejemplo, los ladrones, por ejemplo, cuando corren, empiezan a correr y empiezan a tomar aire así, ¿para qué? Y luego expulsan y botan, porque están moviendo aire, porque quieren que les entre más oxígeno. Entonces es la capacidad vital que uno tiene en momentos de peligro, por ejemplo, ¿no? Porque estás usando todos tus volúmenes, todas tus reservas, digamos, ¿no? De volumen. Tu volumen de reserva inspiratoria y tu volumen de reserva expiratoria, ¿no? Es el volumen que usa Gringacho, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, acuérdense de eso. La capacidad vital es cuando yo tomo todo el aire y luego lo boto todo hasta que ya no tengo más. Esa es tu capacidad vital. ¿De qué se compone? Del volumen tidal, del volumen de reserva expiratorio, el de arriba inspiratorio y el volumen de reserva expiratorio. Esos tres nomás. El BRE, el BT y el BRI. Esa es la capacidad vital. Y lo que queda bajito es el volumen residual. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí respondan, ¿no? Ya me están molestando. ¿Dónde iba? Aquí creo. No, aquí no. 7, ¿no? Ajá, ahora sí. La capacidad de reserva inspiratoria, o sea, el CI, se compone de... Había un CI y un CRF. El CRF es volumen residual y volumen de reserva expiratoria. Y luego acá había un CI que era el volumen tidal y el volumen de reserva inspiratoria. Entonces, ¿qué es la capacidad de reserva inspiratoria? Es el volumen tidal más el volumen de reserva expiratoria o inspiratoria. Inspiratoria. ¿No? ¿Y cuál sería la respuesta entonces? Uy, acá le faltó la... No hay, ¿no? No hay respuesta. Es este de aquí en realidad. Aquí le faltó la masa. Acá es más. Ahí la secre se confundió. Acá es masa. Volumen tidal más volumen de reserva inspiratoria. Esa es la capacidad inspiratoria o CI. ¿Ya? Volumen tidal y volumen de reserva inspiratoria. Capacidad residual funcional es volumen residual y volumen de reserva expiratorio. No se olviden de eso. ¿Cuál de las siguientes alteraciones espirométricas no indica una patología obstructiva bronquial? Creo que sí ya lo vimos, ¿no? Sí, lo vimos la primera, en la disminución de la capacidad pulmonar total. Sí, a ver. ¿Cuál? ¿Esta?
Ah, sí. Sí, no es espirométrico. Sí, es cierto. ¿Cuál? ¿Cuál de las siguientes alteraciones espirométricas no indica una patología? Debería, claro, pero en realidad, claro, debería quedar la D, pero ya te decía que la definición de restricción no es por capacidad vital, sino es por capacidad pulmonar total o volumen residual. Entonces, claro, debería quedar la D, ¿no? Pero en este caso, te menciona capacidad vital y no forzada, que debería ser lo ideal en una espirometría, ¿no? Que es lo que se hace en espirometría. En realidad, por eso le digo, esta pregunta es medio ambigua, ¿no? Eh, le puse así, A, porque es la respuesta que da el banco de preguntas, y yo creo que también, como tú dices, es ambigua, porque acá debería ser forzada para yo darte más respuesta aquí, y acá no debería ser espirométrica, sino solamente alteración, como tú dices, ¿no? Alteración funcional debería decir, ¿no? No indica una patología broncoconstrictiva para darle la... Pues digo que esta pregunta, yo les dije al inicio, es media capciosa, pero ahí tiene varias interpretaciones. Bueno, si le pongo forzada, sí sería la respuesta. Si no le pongo forzada y no le pongo acá espirométrico, sería la A, ¿no? Sí. También tu observación.